¿Cómo estudiar la Constitución española sin morir en el intento? Mira, ya seas opositor o estudiante de Derecho, lo cierto es que aprenderte la Constitución puede suponer un auténtico peñazo. Sí, es un librito que es bastante corto, ¿vale? Pero el problema que tiene la Constitución es que te la tienes que saber, en muchos casos, literal, y la tienes que entender al detalle. No simplemente teniéndote que saber la Constitución, sino comprender numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. A mí, en su día, la verdad que la Constitución fue una materia que se me dio bastante bien, pero porque apliqué una serie de técnicas de estudio de las que te voy a hablar en este vídeo y que si tú las aplicas vas a conseguir sacar muchas mejores notas en esta materia o incluso acertar todas las preguntas en la oposición. Así que si quieres descubrir las 5 claves para sacar buenas notas en esta materia, quédate en este vídeo porque sí, ¡comenzamos! Lo primero de todo, para entender la Constitución española y sacar las mejores notas posibles, es que te centres en aprender los artículos fundamentales. Y es que generalmente se suele la Constitución dividir en 3 partes, una general, otra centrada en los 3 poderes del Estado y otra para los derechos fundamentales. Por tanto, no te tienes que saber todos los artículos de la Constitución de memoria, sino saber lo que es más importante de cada parte para aprobar cualquier examen. Por ejemplo, si seguimos esa estructura, en la primera parte lo más importante que tendrás que saberte a fuego son los tipos de leyes que existen, la fecha de la Constitución, etcétera, etcétera. En el segundo bloque, centrarte en el proceso de elaboración de las leyes, las normas que puede elaborar el Ejecutivo, las características y obligaciones que tienen los jueces, y con lo que respecta a los derechos fundamentales, aquí es más importante que comprendas en qué consiste el derecho a la integridad física, que te sepas también, por ejemplo, dónde viene regulado la tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera. Pero como ya digo, no todos los artículos de la Constitución tienen la misma relevancia para tu estudio. Prioriza por tanto aquellos que son fundamentales, como bien hemos dicho, los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por ejemplo, es crucial dominar el artículo 1, que establece los principios básicos del Estado, como son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Además, el artículo 14 sobre la igualdad ante la ley, o el artículo 15 sobre el derecho a la vida y la integridad física, o el 16 que constituye la libertad ideológica, religiosa y de culto, son artículos que casi siempre preguntan. Pero bueno, una vez que ya sabemos que hay que diferenciar lo importante de lo que no lo es, en segundo lugar pasamos a ver una técnica de estudio que te puede ayudar muchísimo a superar esta materia, que es el uso de storytelling y de ejemplos prácticos para estudiar. Pero bueno, ¿a qué demonios me estoy refiriendo con esto? Bueno, el storytelling básicamente consiste en convertir aquel concepto que nos estamos estudiando en una pequeña historia, cosa que no es difícil. Piensa por ejemplo en la eutanasia para el derecho a la vida, a los ocupas para estudiarte el derecho a la vivienda, o también puedes utilizar un ejemplo de una ley para estudiarte cómo debe proponerse una ley. Es decir, puedes coger una ley como puede ser una iniciativa de ley sobre inteligencia artificial y estudiarte todo el procedimiento legislativo en base a esa ley y por supuesto acompañando cada concepto e historia con ejemplos prácticos. De esta forma te aseguro que entenderás al vuelo cómo se aplican los conceptos constitucionales en situaciones concretas. De hecho, aquí en Derecho Virtual, en nuestro canal de YouTube, verás que tenemos una lista de reproducción completa con vídeos donde te explicamos toda la Constitución utilizando esta técnica, es decir, ejemplos prácticos y casos reales para lograr que entiendas cada concepto de la Constitución de una forma mucho más rápida, fácil y sencilla. Pues bien, dicho esto, pasamos al punto tercero, que es que te suscribas a este canal. Y sí, si te lo digo esto es porque realmente si te suscribes vas a poder aprender cualquier concepto del derecho de una forma mucho más rápida, ya que tenemos clases de absolutamente todas las materias. Dicho esto, fuera bromas, ahora pasamos al tercer punto, que es que realices esquemas y mapas conceptuales. Y es que tener esquemas te va a permitir tener una referencia visual del contenido, algo que es imprescindible y que podrás consultar en el futuro para cuando tengas una duda. Por ejemplo, si realizas un mapa sobre los derechos fundamentales, incluye tanto el nombre de cada derecho como también su artículo, añadiendo después los límites y excepciones a cada derecho. Verás de esta forma cómo ahora al repasar ese esquema te permitirá comprender en 5 minutos todos los derechos fundamentales. Pero eso no se aplica solo ahí. Supongamos que haces también un esquema de la separación de poderes y ponemos lo más relevante de cada uno. También puedes acompañarla de ejemplos prácticos, como sería por ejemplo para el Poder Ejecutivo poner la moción de censura de Mariano Rajoy del año 2018. En cuarto lugar, utiliza sentencias del Tribunal Constitucional. Y es que uno de los mayores consejos que te podemos dar es que estés atentos a las sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es uno de los máximos
órganos de nuestro país y que al final se encarga de interpretar la Constitución, es decir, de interpretar cómo cada uno de los artículos de la Constitución debe aplicarse, determinando además si una ley es constitucional o si por el contrario atenta a la Constitución. Pues una de las mejores formas de aprenderte la Constitución es dedicando cada día media hora para estudiar las sentencias del Tribunal Constitucional, ya que así verás no solo cómo se interpreta la Constitución en la práctica, sino que verás ejemplos reales de cómo se aplican todos los conceptos que has estudiado. Por ejemplo, imagina que te piden analizar la relación entre la Constitución y los estatutos de autonomía. Aquí la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional es esencial, ya que esta sentencia abordó varios aspectos del Estatuto de Autonomía de Cataluña y definió límites importantes en cuestiones de competencias y derechos. Por último, aunque hayamos dicho al principio que temas como los derechos fundamentales, la separación de poderes o la corona siempre suelen caer en los exámenes, no somos adivinos y ni conocemos a vuestros profesores, por lo que es muy pero que muy importante que en una materia como Derecho Constitucional utilices exámenes de años anteriores para repasar y repasar, ya que esto te permitirá familiarizarte con el tipo de preguntas que suelen hacer y con los temas que más se suelen repetir. Por ejemplo, si ves que frecuentemente se pregunta sobre los derechos fundamentales y la corona, puede que no caiga en tu examen, pero sabrás por dónde tienes más posibilidades de que te pregunte el profesor y de esta forma de que consigas acertar y aprobar. Y bueno, eso sería todo para aprenderte la Constitución española. Por último, quiero que sepas que en nuestra academia tenemos varios vídeos, varios cursos sobre la Constitución española, donde te explicamos todo acerca de esta, desde el primer artículo hasta el último. Si quieres acceder, puedes probarlo totalmente gratis, dándole al botón de las tarjetas. Así que nada, eso es todo. Te dejo toda la información por las tarjetas para aprender la Constitución mucho más rápido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.